Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana en que hemos tenido muchos números en la economía en los últimos días. Números para bien, números para mal. En términos por lo menos de empleo, uno puede ir notando que quizás las cifras van mostrando una leve recuperación en nuestra economía. Una leve recuperación. El daño de la pandemia en materia de empleo ha sido brutal. Sobre todo, lo hemos dicho varias veces, a las mujeres. En el ámbito de la brecha de género, en el ámbito de destrucción de empleo femenino, hemos retrocedido una década en nuestro país. Nos vamos a demorar un buen tiempo, obviamente, en recuperar lo que se ha perdido en tan solo 6 meses. También se han entregado cifras desde la Católica, de la Universidad Católica, respecto a la brecha, cómo ha ido aumentando la brecha educacional en nuestro país en materia socioeconómica y también a través de justamente las clases online o las diferentes fórmulas que se han ido buscando para entregar educación en nuestro país. Justamente para profundizar en el empleo femenino, en el tema educacional, estamos en contacto aquí en Mirada Económica con Susana Claro, académica e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Susana, bienvenida al canal 24 Horas a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Susana, lo primero, lo decíamos en la presentación, ha sido un tema durante los últimos 3 meses. ¿Cómo esta pandemia en materia de empleo ha golpeado especialmente a las mujeres? Así es un tema que siempre vemos cuando sube la demanda de cuidados. Ahora con los niños y niñas en las casas hay una cultura de dejarle el peso de este trabajo principalmente a la mujer. Y esto creemos que es una de las principales razones que han hecho que sean más las mujeres las que hayan perdido más empleo que los hombres. Sí, y lo preocupante que lo dicen diversos economistas que de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando la pandemia, no solamente en Chile, en el mundo, la recuperación va a ser lenta. En un principio uno se acuerda cuando en marzo, abril se decía, esto va a ser una recuperación en V corta, una caída rápida, pero una recuperación rápida. Esto se va a demorar un buen tiempo. Se va a demorar un buen tiempo. Y no solo, hay muchas cosas además de las redes que permitían a las mujeres aumentar las probabilidades de trabajar, que se están desarmando, como muchos jardines infantiles que están cerrando o perdiendo, están en riesgo de cerrar y tienen más problemas de optar a préstamos porque son organizaciones con más riesgo y entonces no pueden optar a las opciones que hay disponibles. Y es muy difícil una vez que cierra un jardín infantil, eso es una pérdida de apoyo de infraestructura para un montón de mujeres y es muy difícil volver a armarlo porque la comunidad busca nuevos trabajos, se va a otros lugares, entonces volver a rearmar esa organización es muy difícil. Susana, uno de los elementos que ha puesto el gobierno para reactivar de diversas formas, por ejemplo, el empleo, tiene que ver con los subsidios que anunció hace un par de semanas el presidente Piñera, y los primeros recuentos no son positivos, solamente 25.000 personas, 25.500 personas han postulado, obviamente que empresas con 25.500 trabajadores, y casi la totalidad, 2/3 son hombres, muy pocas mujeres. ¿Cómo ven ustedes esas cifras? Mira, todavía son cifras muy chicas como Sí. para tomar una conclusión y decir que esto es una tendencia, un problema. La verdad que siempre han sido los hombres los que han estado en mayor proporción empleados, más empleados que las mujeres, por lo tanto uno esperaría que el subsidio de reempleo también fuera mayor de hombres que de mujeres. Pero aún así el porcentaje es un poco mayor que la proporción de empleo mujer-hombre, que es de alrededor del 58%. Sí. El del subsidio está al 60 y tanto por ciento, pero es muy luego para tomar conclusiones. De todas maneras, yo creo que hay una advertencia, es muy probable que esto siga sucediendo porque las mujeres han disminuido la búsqueda de empleo. O sea, una vez que son más las que no están ocupadas, pero también es un porcentaje muy alto que dice, si no existiera pandemia, sí estaría buscando empleo. De hecho, el estudio de la Universidad Católica que sacaron hoy día mostraba que era alrededor de 12% más o menos la cantidad de mujeres que están sin ocupación, que dirían, yo sí estaría buscando empleo si no estuviera toda esta situación. Y tenemos que, de las personas que pidieron subsidios por razones de cuidado, o sea, para poder quedarse cuidando en las casas, 98% son mujeres. Entonces es muy difícil que esas mujeres después vuelvan a su trabajo si es que la situación está parecida en sus hogares. En este contexto, Susana, ¿cómo ves tú esta discusión que se ha puesto hace ya un buen rato sobre el retorno a clases? Porque aquí el tema de la corresponsabilidad, lamentablemente en nuestro país está adjudicada casi en su totalidad a las mujeres. ¿Cómo ves tú esa discusión? Porque obviamente
tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana, todas las comunas, ya ninguna en cuarentena. El tema es que muchas personas tienen que volver a trabajar. ¿Con quién dejas a los hijos? Ahí se genera un problema en que la vuelta a clase muchas veces se genera un espacio en que con quién dejas a las personas, a los niños, sobre todo los niños menores de, no sé, de 10 años, 12, 15 años. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, y no solo los menores, porque también es riesgoso en distintas edades, sobre todo para las mujeres, quedarse solas, y hemos visto que cuando hay cierres de colegio, ya sea por crisis, como la crisis de ébola en Sierra Leone, aumentó el embarazo adolescente en 14%, y en general también por cierres por paros que han habido en Suecia, por ejemplo, se ha podido estudiar cómo esto afecta el largo plazo de las trayectorias de los estudiantes, en el largo plazo afectando sus ingresos futuros por el cierre de colegios. En todas las dimensiones, no tener acceso al colegio es una desventaja para los niños y niñas. Y a mí me gustaría también igual separar las dos conversaciones, porque un problema es el empleo femenino, ¿verdad? Pero el análisis de la apertura de colegio, yo creo que hay que tratar de separarlo de las razones económicas y pensar en el bienestar de los niños y niñas, que hoy muchos de estos niños y jóvenes en sus casas con colegios cerrados se están viendo perjudicados, y es por ellos que debemos buscar soluciones flexibles, creativas, seguras, y además estar dispuestos a irlas cambiando con el tiempo, porque estamos en un ambiente incierto, no sabemos las soluciones, pero para los niños, por los niños. Y aparte, también tenemos que estar buscando soluciones creativas, fórmulas flexibles con la comunidad, como lo ha hecho, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia, en que se buscan soluciones para el cuidado de los niños para poder darle más espacio a las mujeres que necesitan ir a trabajar. Hay muchas, sobre todo esto lo vemos en las mujeres de menores ingresos, que son jefas de hogar únicas, y que entonces a veces se ven obligadas a dejar a los niños y niñas solos para poder cumplir con sus deberes laborales. Susana, hemos conocido ya es como la sexta entrega de las cifras de desempleo de la Universidad Católica que encabeza el Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales David Bravo. Pero la última entrega siempre se concentró en un tema bien particular. Creo que la penúltima entrega tenía relación con los temas, los quehaceres de la casa, quién los hacía, cómo se compartían. Ahora se concentró en un tema tan importante como es la educación. ¿Cómo está llegando la educación a los niños? ¿De qué forma? ¿Cómo se están ellos, por ejemplo, a través de un computador, de una tablet? La diferencia, la brecha socioeconómica respecto a esto. ¿Cuál es el primer análisis que haces tú respecto a los números que recogieron en esta encuesta? Bueno, primero es muy interesante que ellos han ido coleccionando además una trayectoria donde han preguntado si en el mes anterior los estudiantes habían tenido clases online durante el mes. Y lo que hemos visto, la buena noticia de esta encuesta es que hemos visto un aumento en las clases online. Ha ido creciendo mes a mes. En abril. Mes a mes, sí. Han preguntado como mes por medio, más o menos, algo así es y lo que vemos es un aumento del 20% que había inicialmente en la educación básica. Solo el 20% de los hogares había tenido alguna clase online. Hoy vemos que 60% de estos niños y niñas han tenido una clase online. O sea, vemos que al menos ha habido un esfuerzo, una adaptación de parte de las comunidades educativas de ir proveyendo el servicio, digamos, y mantener el vínculo con los estudiantes de alguna forma, mucho más que antes. Pero obviamente lo que vemos es que hay 40% que no lo está recibiendo, y eso es un problema, y que está repartido desigualmente a través de la población. Sí, justamente tú mencionaste el tema de la desigualdad, esta brecha, podríamos mencionar, respecto a cómo están accediendo, sobre todo si uno divide por quintiles. Quintil es el 20% más pobre, y tenemos 5 quintiles en nuestra población, y uno ve, por ejemplo, en las clases online, el primer quintil más pobre, cerca del 60%, ha sido provisto durante la última semana de esta medición mediante clases online, les ha llegado a los niños. En el quintil más rico llega sobre el 80%, o sea, la brecha es grande. Sí, muy grande. Y mira, a ver, para poner un poco de perspectiva, la pregunta más importante, por supuesto, no es si tú tuviste o no tuviste una clase online, ya que uno puede no estar conectado a la clase online, y antes igualmente teníamos muchos estudiantes desconcentrados en la sala de clase, o no conectados, no con su mente puesta ahí.
y a pesar de haber tenido acceso. O sea, simplemente tener acceso a una clase online no es lo que nos debería importar, sino que nos debería importar la calidad y el rol que está haciendo la escuela en estos estudiantes, y si estos estudiantes están teniendo, están realmente con un propósito para seguir aprendiendo y están buscando aprender y salir adelante. Hemos visto que en épocas de crisis los que mejor sobrellevan estas crisis son los estudiantes que tienen un propósito y que se sienten parte de una comunidad. Entonces, en esa línea, buscando generar comunidad, podemos decir que la clase online es posiblemente un proxy para poder decir que esto está sucediendo, lo cual no quiere decir que esté sucediendo. Y también hay casos de muchas escuelas, por ejemplo, rurales, en la Araucanía, que no tienen educación online, pero se comunican presencialmente con los hogares, van casa a casa, hogar por hogar, con distancia social, ¿verdad? Hay videos que mostraba la Rosita Puga en unos seminarios, donde está el niño leyendo, niña, y el docente contando, viendo bien qué áreas mejorar, etcétera, para asegurarse que ningún niño, niña de básica se quedaba sin leer este año. Y entonces es posible dar educación y asegurar el desarrollo de los niños y el bienestar de los niños sin clases online, ¿verdad? Pero dejando esta complejidad, si solo nos fijamos en si esto está pasando, sí vemos una desigualdad en quienes están teniendo acceso, quienes están siendo provistos de esta educación hoy en pandemia. Susana, te pido que te quedes en línea, vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas en Mirada Económica. Estamos conversando aquí con Susana Claro, académica e investigadora en la Escuela de Gobierno de la Católica, sobre el tema de la educación, cómo le está llegando a los niños, la educación tanto online, las guías impresas que le llegan a los niños, cómo se está enfrentando en el mundo educacional, obviamente, esta coyuntura de la pandemia cuando ya llevamos más de 7 meses. Vamos a la pausa en Mirada Económica y seguimos profundizando en este tema. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Susana Claro, académica e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Católica. Susana, lo comentamos antes de ir a la pausa, obviamente aquí, junto con fijarse la cantidad de alumnos que están conectados, es obviamente lo que tú decías, esa sensibilidad de cómo estamos armando el sentido de comunidad, importante al momento de conectarnos. Otro elemento bien importante dentro de la medición que entregaron la Católica tiene que ver con las guías impresas, de cómo le llegan las guías impresas, obviamente, a muchas personas que no tienen acceso a Internet, a plataformas digitales, y llama la atención justamente que precisamente los quintiles más pobres son los que tienen más, o les llegan más las guías impresas, en torno a un 30%, al revés de los más ricos, que llega a un 5%. Sí, eso ha sido, yo creo que es resultado de esfuerzos grandes que ha hecho el Ministerio por enviar material impreso periódica, ya lleva varias entregas, y también de muchos docentes que mandan material impreso a través de las cajas de Junaep, con la alimentación. Y aún así se han sabido casos de material pedagógico que queda atrapado en el camino y no llega a destino, y por lo tanto ojalá las comunidades educativas puedan hacer seguimiento de eso y asegurarse que le llegue a cada uno de sus estudiantes, ya que 30% debiera ser más alto. Vemos también que en el grupo del quintil más bajo, muchos estudiantes se conectan por celular, y el ideal, entonces, eso es probablemente poco idóneo, entonces ahí el papel impreso juega un rol importante. También se preguntan, es bien completa la encuesta, se pregunta, por ejemplo, sobre todo los niños más chiquititos, ¿quiénes vienen al canal TV Educa Chile? Por ejemplo, preescolares, sí, un 30% durante la última semana, en básica un 14%. ¿Ha sido, a tu juicio, una buena política? ¿Son los números que deberíamos ver en torno a ese nivel de cobertura, por lo menos el canal TV Educa Chile? Yo creo que son muy buenos números, pensando que de todas maneras no es recomendable que un niño esté conectado muchas horas a la televisión, ¿verdad? Ni a una pantalla, pero en esta situación, sobre todo para los padres, a veces no queda otra que dejarlos, darles algún tipo de entretención que no pueden proveer ellos, y tener en ese sentido un canal donde uno puede confiar, donde van a haber contenidos que están revisados por el Ministerio de Educación y que además tienen una prioridad educativa. Es muy buena solución. Lo mismo han salido soluciones ahora por radio, el Mineduc junto con Enseña Chile
y la Radio Enseña están proveyendo contenido a través de radios en todo Chile. Y existe el canal que también se preguntó en la encuesta, el recurso se llama Aprendo en Línea. Sí, el aprendoenlinea.cl, en que también se da, Susana, en que hay una mayor presencia, sobre todo en los hogares más vulnerables. Y ahí se apunta sobre todo a educación media y básica. Sí, lo interesante de eso además es que es gratuito. Tú no gastas datos si tú te conectas a Internet, porque hicieron un convenio Mineduc con los distintos proveedores de datos y de Internet para que no se gasten datos si tú te conectas a esa página. Entonces, tanto como docentes los usan para planificar, como estudiantes también sacan recursos de ahí. Y yo creo que de todas maneras es una oportunidad perdida, se debería aprovechar mucho más. Creo que el 15% hay todavía espacio de crecimiento en el uso de esa herramienta, dado que es gratuita, está disponible con cualquier dispositivo. Susana, más que entrar en un último punto, más que entrar en la discusión ahora del corto plazo, de cuándo era volver a clases, qué va a pasar en marzo, de todas estas herramientas que hemos conversado, el TV Educa Chile, el Aprendo en Línea, las clases online, las guías al hogar, esta nueva forma de comunicarse los alumnos con el colegio, con la institución escolar. ¿Cómo ves tú o cuántos elementos de estos van a quedar quizás a largo plazo? ¿Va a cambiar definitivamente la educación tanto básica como media? También la preescolar, definitivamente mucho de esto va a quedar. Mira, yo creo que este aumento gradual que hemos visto, que se ve a través de este estudio, en la provisión de clases online que están haciendo los docentes, creo que muestra que se está desarrollando una habilidad que los docentes van a valorar mucho y esto les va a abrir muchas puertas. Además, también otra política que está haciendo el Ministerio de Educación es asegurar que todas las escuelas de Chile tengan conexión que sea cada vez más rápida a partir del próximo año, y van a ir aumentando gradualmente a través de los años, lo cual le va a abrir un sinfín de oportunidades a las escuelas. Ahora siempre hay que ser, el sistema educativo es lento en innovar. Están desde Enlaces, existe hace más de 30 años que está trabajando por proveer capacitación, habilidades y contenidos digitales para las escuelas, y aún así todavía hay profesores que no lo saben usar o no se manejan, no tienen las habilidades. Entonces, esta pandemia yo creo que fue un empujón para, al menos algunos de ellos, dar este paso y empezar a descubrir las distintas ventajas que tiene. Y al mismo tiempo tenemos a un grupo de estudiantes, de nuevo, no está beneficiando a todos por igual, pero un grupo de estudiantes que están desarrollando habilidades de autonomía, de aprendizaje autónomo para poder seguir sus clases desde sus hogares, y esto entonces puede ser un súper buen complemento de lo que suceda después en las salas de clase. Susana, claro, académica de... Dale. Iba a terminar un punto. No, que es increíble ahora que un docente en Chiloé o en el sur puede invitar a un docente del norte para que le cuente las distintas cosas a sus estudiantes, y entonces ya no tenemos barreras para acceder a aún más conocimiento que ya está en la comunidad educativa. Susana, te agradecemos esta conversación con Mirada Económica, un tema tan importante, el tema de la educación. Aquí se cruza, siempre este es un programa que siempre conversamos de números, de economía, los números que son fríos, pero esto nos hace aterrizar un poquito de que también hay una brecha que se traduce en lo económico, en el término educacional, pero queda mucho por avanzar, y te agradecemos esta conversación con Mirada Económica, con Canal 24 Horas. Que te vaya bien. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Seguimos con más noticias en su canal de noticias. Mirada Económica.